Bueno, chicos, yo creo que ya podemos ir empezando. De todos modos, no vamos a avanzar mucho hoy día. En realidad no vamos a avanzar materia. De pronto un poco sí hacer algún punteo general, podríamos decir, de lo que vamos a ver este semestre, pero todavía no avanzar el contenido. Entiendo de que es primer día y me imagino de ustedes igual su primera clase del semestre. Y ahorita estaba revisando en el WhatsApp, ni siquiera todos han podido ver el mensaje que les he enviado para que podamos empezar nuestra clase el día de hoy. Así que, bueno, hoy día en realidad tampoco, hoy día vamos a, como les decía, vamos a hacer un poco de presentación de la materia, hablar aspectos generales de la misma, y así pues ustedes ya vayan familiarizándose. Eh, Considero que es importante que empecemos con la presentación tanto de la materia como también de su docente. Bueno, hasta ahora solo estoy viendo un nombre conocido, pero bueno, eh, siempre, siempre es norma, creo, de urbanidad que ustedes puedan conocer a quién va a ser su docente durante el semestre de la materia respectiva que les está tocando pues cursar este semestre. Antes de eso, pues primero que nada yo quiero, quiero felicitarlos por la decisión de continuar con las clases. Nuestra coyuntura es bastante complicada. No, al iniciar el año, ninguno de nosotros se ha imaginado de que esto iba a pasar, que en nuestro país iba a pasar esto. Yo recuerdo cuando allá por diciembre se hablaba del coronavirus, incluso en enero, y dije, bueno, eso se quedará en China y los chinos iban a encontrar solución rápida. Luego se estaba empezando a expandir por toda Europa. ¿Y quién iba a decir que este virus iba a terminar llegando pues hasta nuestros barrios, hasta nuestras calles? En mi casa, hasta mi hogar incluso. Pero bueno, les decía hace rato, yo pondero el hecho de que ustedes hayan tomado la determinación de poder continuar con sus estudios. No es fácil, no es fácil. Ayer a todos nos ha caído una bomba, ¿no? La decisión del ministro de Educación, del Ministerio de Educación, de pues clausurar el año escolar. Entendible para algunos, pero reprochado por la mayoría. Pero bueno, yo también me preguntaba, ojalá o decía, ojalá que semejante determinación, bueno, no puede ser clausura, ¿no? Pero ojalá que no se llegue a afectar tampoco las clases eh, del sector de las universidades. Pero bueno, volviendo al punto, yo quiero ponderar de que ustedes estén continuando con la clase porque este año es bastante complicado. No solamente abarca el conflicto, el área de salud, sino lo económico. Creo que el segundo factor, aspecto que se ha visto complicado en este año por causa de este virus es el factor económico. No todos están en la posibilidad de poder cursar eh, el semestre por más que quieran, porque muchos pues viven del día a día y con ese ingreso pues es que pagan el semestre, ¿no? Y si ustedes están haciendo el esfuerzo, pues es muy ponderable, eso dice muchísimo de ustedes. Además que bueno, es una educación ahora 100% virtual, no porque así lo quiera la universidad, sino porque las circunstancias así lo están ameritando. Y entiendo que no es lo mismo, pero bueno, yo conozco varios, no de nuestra carrera, no estudiantes propios, sino varias personas que han tomado la determinación de no pasar clases porque decían, no es lo mismo y no, prefiero no. O sea, sobre pretexto de la pandemia, congelar sus estudios, lo cual tampoco es conveniente, no es bueno ir difiriendo eh, la educación. Ese era uno de los aspectos que ayer también se analizaba en, la, en las redes sociales o por muchas personas respecto a la determinación del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada,
quería eso, felicitarlos por la determinación de continuar con sus estudios. Espero que podamos concluir este año, que no sea que se hayan inscrito y tengan que abandonar durante los próximos meses o semanas. Eh, la verdad, están ustedes ya en semestre ya avanzado y échenle ganas, no congelen, hagan el esfuerzo de continuar. Bueno, conforme la presentación que también voy a hacer de mi persona y con experiencia propia, les digo que es bastante importante en la profesión. Uno se da cuenta cuál importancia de poder tener el título universitario con la prontitud posible. Bueno, de hecho ahora estoy teniendo cámara encendida porque considero que es prudente que ustedes también conozcan quién es su docente. No vamos a tener cámara encendida durante todo el tiempo por tema de ahorro de megas, obviamente, pero sobre todo porque se va a ir reflejando las diapositivas. Pero al ser nuestra primera clase, pues aquí estoy, mostrándome ante ustedes. A ver, ¿quién soy yo? Bueno, mi nombre, como ya saben, Catherine Soria Valdés, obviamente abogada de profesión. Soy egresada de la Universidad Mayor de San Simón. Llevo en el ejercicio de la profesión, haber egresado el 2012, hasta la fecha voy ejerciendo la profesión, ejercido en distintos ámbitos. Bueno, tanto como abogada independiente, pero sobre todo en la función pública. Actualmente, a la fecha, soy funcionaria pública. Bueno, como abogada tengo especialidad, bueno, maestría en realidad. Estoy en la defensa de tesis del programa de maestría de Derecho Constitucional, también de Derecho Empresarial y Negocios, y también una maestría en Administración de Justicia y Gestión Pública. Como profesional he trabajado, si les decía, tanto como abogada independiente, pero también como funcionaria pública. Como funcionaria pública, más que todo en el órgano judicial. Desempeñado las funciones de secretaria abogada en juzgado de partido en materia familiar. Bueno, ahora se denominan todos públicos, pero cuando se denominaba partido, juzgado partido. También como secretaria abogada en juzgado público en materia civil y también como secretaria abogada en juzgado de instrucción en materia penal. He pisado distintos juzgados, pero lo cual me ha servido bastante para aprender bastante distintas áreas, pero el área que a mí me gusta, el área en el que yo me desenvuelvo más es en el área del derecho constitucional, el área de los derechos humanos. Y bueno, nuestra materia de hecho tiene bastante relación con ello porque el desarrollo del derecho constitucional de los derechos humanos y conforme vamos a ir viendo, porque uno de los puntos, aquí un paréntesis, uno de los puntos que quiero que entiendan bastante y que lo voy a repetir a lo largo del semestre es cuál ha sido la transición, podríamos decir, de un Estado denominado legislado de derecho a un Estado constitucional de derecho. Y eso tiene una gran incidencia en lo que es la argumentación jurídica. Pero eso ya lo vamos a ir explicando. Les decía, mi especialidad es el área del derecho constitucional sobre todo. También tengo, bueno, algunos posgrados, pero más me desenvuelvo con la materia. Es la materia que más me gusta. Actualmente me encuentro ejerciendo la función pública, no en el órgano judicial porque es incompatible la docencia universitaria con la función judicial. Me encuentro trabajando en la Procuraduría General del Estado, ejerciendo la función de directora departamental de Cochabamba. La Procuraduría General del Estado es una institución encargada de velar por la defensa legal y los intereses del Estado. De hecho, a continuación, después de ustedes, tengo esa materia precisamente, que es Procuraduría y Defensa Legal del Estado.
Bueno, en pocas palabras, básicamente, ese es su docente. A ver, sobre nuestra materia, sobre la argumentación, es bastante importante, muy importante, una herramienta eh, principal de todo abogado, de todo jurista. Y también la litigación. Vamos a ir por partes porque nuestra materia en realidad abarca dos aspectos, lo que es la argumentación jurídica y lo que es las técnicas de litigación. Y es que ustedes si están en un semestre, ya están, entiendo, si no es toda una mayoría, en séptimo semestre, o por lo menos ya han cursado la mitad de la malla curricular de lo que es la materia, y pues ya ya están a unos pocos pasos de poder ejercer ya la profesión. Y bueno, han optado por una carrera que es bastante dinámica, muy, muy dinámica. No son ciencias exactas, es ciencias sociales, es parte de las ciencias sociales y eso eh, tiene sus propias características y lo vamos a ver, de hecho, en esta materia denominada argumentación jurídica y técnicas de litigación. ¿Por qué les decía? Bueno, les decía que quiero hacer un pantallazo, una presentación de la materia. Ahorita están 4 estudiantes solamente. Eh, Tenemos la confianza de que ya para nuestra próxima clase ya van a ser más los que puedan estar presentes, pero por ello mismo no quiero ir avanzando todavía mucho materia, sino prefiero hacer la presentación de la misma. Y bueno, de hecho van a tener esa ventaja ustedes porque eh, ya van a ir teniendo un conocimiento, bueno, ya van a ir entendiendo de qué trata nuestra materia desde ya. A ver, les voy a, vamos a, vamos a entender lo siguiente. Les decía hace rato, el derecho es bastante dinámico. Han optado por una carrera muy dinámica. ¿Por qué? No hay una regla única para ejercer la abogacía, ya sea que uno se dedique al litigio, es decir, como abogado litigante, se dedique a ser autoridad judicial, o sea, juez o fiscal en su caso, o se dedique a la función pública o ser asesor legal de alguna empresa privada. Eh, en todos estos ámbitos en los que se puede ejercer la profesión, lo bueno de nuestra profesión es que es bastante amplia, muy amplia. Hay muchos ámbitos a través de los cuales se puede ejercer la misma. Eh, Implica una alta carga argumentativa de todas nuestras funciones que vayamos a realizar, así como también tener tener habilidades y destrezas para el litigio, ya sea que uno se dedique a ser abogado netamente litigante o pueda ser, como les decía, un funcionario público o un asesor de una empresa. Y es que de aquí voy a ir tocando un aspecto que lo vamos a avanzar, pero que voy a ir repitiendo a lo largo del semestre. Y es lo que les decía hace unos instantes también, lo que es la diferencia entre un Estado legislado de derecho y lo que es un Estado constitucional de derecho. Que, bueno, cada uno de estos denominados estados en realidad hacen referencia a determinada etapa a través del cual ha atravesado precisamente el derecho. A ver, el estado legislado de derecho, que, a ver, tiene su data, podríamos decir, hasta principios del siglo XX. Ya vamos a ir presentando el mismo a través de diapositivas. ¿Cuáles eran las características de este Estado legislado de derecho? En un Estado legislado de derecho, como su nombre lo dice, legislado, la norma suprema era la ley. No había una constitución.
Y bueno, uno dirá, y bueno, es la ley siempre ha regulado las relaciones entre las personas y los particulares. Sí, pero hay una diferencia de cómo ha sido esa ley, esa norma en un Estado legislado de derecho y cómo lo es ahora en un Estado constitucional de derecho. ¿Y por qué? Y aquí van a entender cuál es la importancia también de la argumentación jurídica. Les decía, dentro de un denominado Estado legislado de derecho, que lo eran prácticamente todos los países, lo eran en todos los países hasta principios del siglo XX, una de las características es que la norma suprema era la ley, la norma, pero una ley que no necesariamente era justa. Ustedes habrán escuchado en derecho civil el aforismo, ¿no? Dura lex ser lex. Dura es la ley, pero es la ley. ¿Qué implicaba eso? Eh, por ejemplo, se daba la situación en la que una persona era acusada por la comisión del delito de robo. Incluso voy a recurrir a veces a la literatura para ejemplificar ciertos pasajes. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán leído el libro, una tremenda obra literaria, la mejor que yo he leído, Los Miserables de Víctor Hugo, ya que habla sobre revolución, sobre, bueno, muchos aspectos. Si ustedes han leído qué es lo que ha pasado con el actor principal, que era Jean Valjean. Eh, ha pasado casi 20 años en la cárcel por robar una pieza de pan. Y es que en una ley, una norma en el Estado legislado de derecho es un precepto normativo el cual no está interesado en saber si ese mandato normativo en realidad es justo o no. ¿Por qué les digo esto? A ver, imagínense el supuesto de que una persona se le atribuye la comisión del delito de robo. Hay la situación en la que pues un hombre por extrema necesidad ha robado una pieza de pan, una panadería. La norma dice, al que robare, así simplemente, al que robare se le aplicará la sanción de 20 años de presidio. O la sanción, retrocedamos un poquito más a lo que eran épocas del siglo XVIII, XIX, XX. Al que robare se le aplicará la sanción de mutilación del brazo derecho. Y uno se pone a pensar en el contexto, bueno, sí, eso dice la norma, no hay que robar es malo, pero a esta persona se le quiere aplicar una sanción, pero se ha visto obligada a ejercer, a cometer ese ilícito, pero no por el afán de cometer un ilícito, sino porque se estaba muriendo de hambre. No les decía, imagínense el supuesto de que una persona, por extrema necesidad, por alimentar a su familia, ha robado una pieza de pan. La norma dice, no, al que robare se le tiene que sancionar con 20 años de presidio, además de la mutilación del brazo derecho. Dentro de un Estado legislado, no le importa a la ley si es justo o no esa determinación, si hay un caso que amerita una especial atención o no. Por ejemplo, esta persona es robado por extrema necesidad. Sí, es un ilícito, pero no le sancionaremos con algo tan semejante porque finalmente no era la intención de esa persona delinquir, sino que pues las circunstancias así lo han hecho. Dentro de un Estado legislado de derecho dice, no importa, el que robare debe ser sancionado y así debe ser sancionado. Y es que así se ha hecho hasta el siglo XX. Incluso ahora, hoy en día, se sigue cometiendo todo eso. Entonces, no necesariamente una ley es justa. No necesariamente la ley va a traer justicia a una determinada situación o un determinado conflicto jurídico. Dentro de un Estado legislado de derecho, además, ¿cuál es la técnica en la que se desenvuelven los juristas? En la de la aplicación de la norma. Técnicamente se llama la subsunción a la norma. Se aplica a rajatabla lo que dice la ley. Situación que no pasa dentro de un Estado constitucional de derecho, que a continuación les voy a explicar, en la que
no simplemente se aplica la ley, sino que se tiene que interpretar la ley, interpretar la norma. Dentro del Estado legislado de derecho, por ejemplo, el que matare será sancionado con 30 años de presidio. Pero es que esta persona no tenía la intención de matar, sino que la persona, bueno, el occiso tenía la intención más bien de atacar a la otra persona y esta en legítima defensa se ha visto obligada a cometer ese ilícito, no por la intención de matar, sino en legítima defensa. No importa, o sea, eso se dice en un Estado legislado de derecho, no importa. Esta persona ha matado a otra persona y debe ser sancionada con 30 años de presidio, o lo que es peor, pena de muerte, ¿no? Entonces, dentro de un Estado legislado de derecho, no nos interesa saber cuál es el sentido del legislador, cuál es el sentido de la norma, sino simplemente se acata la norma. Eso se le conoce como ius positivismo, el derecho positivo, la aplicación neta de la ley tal cual está escrito. No tiene por qué ser interpretada la ley, no tiene por qué ser escudriñada. La ley dice algo y debe ser aplicada. Dura lex, ser lex. En cambio, bueno, les decía, la norma suprema es la ley, no la Constitución. Dentro de una época que es el Estado legislado de derecho, la Constitución es una mera declaración, una mera carta, un pacto político. De ahí que se le denominaba, bueno, un pacto político que también ha nacido con Juan Sin Tierra, que se ha dirigido a sus súbditos a través de una denominada Carta Magna. Y aquí también hago un paréntesis. Me dicen Carta Magna a la Constitución y me enojo con ustedes. No cometan el error de decir que lo hacen muchos juristas y excelentes abogados que yo veo y digo, ¿por qué tiene que decir eso? No es lo mismo Carta Magna que Constitución. Ni siquiera se asemeja. Es que una constitución es una norma suprema. Hoy en día lo entendemos, la constitución política del Estado. Bueno, de hecho yo lo denomino solamente constitución como la norma suprema y fundamental de un Estado. En cambio, una carta magna era un mero pacto político. No era ni siquiera una norma. Y volviendo a lo que les decía, dentro de un Estado legislado de derecho, la norma suprema es la ley. No hay una constitución. ¿Y eso cuál es su incidencia en ello? Es que una constitución proclama valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, garantías constitucionales. Y cada uno de estos tienen podríamos decir, su significado dentro de lo que es el derecho, tiene su gran impacto. No es lo mismo que se rijan normas en un Estado cuya norma suprema es solamente la ley, o que en otro que es la Constitución. Es que, por ejemplo, la Constitución proclama derechos fundamentales y los derechos fundamentales son límites frente al ejercicio del poder. Un poder que puede ser ejercido de forma abusiva, tanto por el Estado como los particulares. Proclama valores supremos, les decía, valores supremos como la justicia, igualdad, solidaridad. En nuestra Constitución estos valores supremos están en el artículo 8, parágrafo 2. Y es que como no hay estos elementos en la Constitución o Estado legislado de derecho, pues la ley, sea justa o injusta, se aplica tal cual establece. Lo que me lleva a explicarles lo siguiente, que como les digo, ahorita les estoy haciendo un pantallazo. Esto lo vamos a explicar mucho mejor en ya cuando estemos avanzando en materia, o sea, con diapositivas y hasta con ejemplos, pero sí, ya quiero que entiendan y que en esta clase 4 de ustedes que ahorita están presentes ya puedan entenderlo, me va a ayudar muchísimo. Les decía, en un Estado constitucional de derecho, lo primero, la norma suprema no es la Constitución, no es la ley, sino la Constitución. Una Constitución, como les decía, que proclama valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, garantías constitucionales, de manera de que, y además la Constitución se constituye en la norma suprema
y fundamental del Estado. De manera que si la ley es contraria a un mandato constitucional, no se aplica la ley, sino la Constitución. Y ahí cambia el aspecto de lo que es un Estado, una de las características dentro de lo que es el Estado legislado, y es que la ley debe ser justa. Y como, bueno, esto amerita un profundo análisis, que en su tiempo vamos a ir escudriñándolo. Pero, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Que que una ley que vaya a ser contraria a la Constitución no debe ser aplicada. Y ahí, bueno, y eso tiene mucha importancia porque de repente al aplicar esta ley se atenta contra el valor supremo de justicia o se atenta contra los derechos fundamentales. Y ahí, bueno, se franquean, se puede realizar acciones constitucionales como una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Pero ese es otro tema. Y eso tiene mucha incidencia además con otra característica que les digo. En un Estado legislado de derecho, les decía, se subsumía la ley, se aplicaba la técnica de la subsunción, es decir, la ley dice esto y se aplica tal cual dice la ley. En cambio, en un Estado constitucional de derecho, la ley no se aplica, sino que se interpreta. Se tiene que interpretar la ley para ver si es que en realidad va a traer solución a un determinado conflicto jurídico. Y esa tarea de interpretación conlleva muchos aspectos y tiene su incidencia en lo que vamos a ver a lo largo de este semestre, que es la argumentación. Y es que si solamente se aplicara la norma tal cual está escrita, ni siquiera tendría que haber la necesidad de que hayan abogados. Simplemente aplicamos un manual. Esto dice la ley, esto se aplica y punto. Y es que esa tarea no es tan sencilla, no es tan facilito como así se dice. Y les decía en un principio, esta profesión que ustedes están estudiando, la que yo la estoy ejerciendo, conlleva una alta carga argumentativa en cada uno de los aspectos que se va desarrollando. Ya sea que uno sea un abogado defensor o un abogado demandante, la argumentación es la principal herramienta de todo abogado. Argumentar, dar razones de una decisión, de una determinación, explicar el por qué, decirle al juez, señor juez, está mi cliente, sí, evidentemente ha cometido el ilícito de homicidio, pero era en legítima defensa, porque estas han sido las circunstancias y esto dice la ley y esto debe interpretarse de esta manera. Están estudiando, les decía, una carrera que va a implicar hoy en día, siglo XXI, y es algo que muchos abogados no entienden, se tiene que interpretar la norma y más aún argumentar las razones que están exponiendo. Y eso va vinculado con la segunda parte de nuestra materia, que es el litigio. Depende de un buen litigio estratégico que ustedes puedan tener éxito en un determinado caso. Un buen planteamiento de una teoría del caso va a hacer que ustedes puedan ganar el mismo. De repente en materia procesal penal han avanzado sobre lo que es la teoría del caso. De hecho, lo vamos a pasar otra vez conmigo. A ver, aquí quisiera hacer una pausa, por favor. Tengo pocos minutos antes de que concluya la clase. Ustedes saben que cada cierto tiempo Zoom, pues corta la reunión. Por favor, voy a cancelar estos unos minutitos y les vuelvo a enviar enlace para que ingresen nuevamente. Aquí hago una pausa, por favor.